si tenéis alguna pregunta. A mí me han llegado preguntas de la audiencia. Vamos a ver. Una pregunta. A ver, va para ti. Vale. ¿Qué utilidad diagnóstica tiene la zonulina en heces? ¿Perdón? ¿Qué utilidad diagnóstica tiene la zonulina en heces? Vale. Bueno, es un poco lo mismo. Probablemente para el diagnóstico de la permeabilidad intestinal es mejor mirarla en heces que mirarla en sangre, ¿vale? Porque la zonulina, de hecho, está presente no solo en el intestino, sino también en el hígado, está presente en la grasa, está presente en el riñón, está presente en el corazón, y por eso he dicho que probablemente si lo miramos en sangre la podemos detectar en muchas enfermedades metabólicas, ¿no? Pero sigue sin haber una buena correlación entre la zonulina fecal y la permeabilidad intestinal. Otra pregunta que ha llegado también al sistema es ¿qué sucede si tenemos un sobrecrecimiento de arqueas en el colon? En principio metabolizan el hidrógeno de las bacterias productoras de SIBO en el intestino delgado y se observa un falso negativo, quizás. Lo que ha dicho Fermín es que es absolutamente normal, incluso es bueno posiblemente tener arqueas en el colon. Lo que pasa es que suelen estar en la parte distal. También puede haber arqueas en la boca, que es los datos que tú has puesto. O sea, yo por eso no sé si el metano en el breath test, esta era una de las preguntas que te iba a hacer a ti, es útil porque el hidrógeno sí que se produce enseguida en el ciego, pero el metano me parece que es más de la verdura que comieron ayer o incluso anteayer. Sí, claro. O sea, por eso lo importante no es la producción de metano que tú tienes, es la curva de metano y haber hecho adecuadamente la dieta de que ese metano no viene de la boca o ese metano no viene de los hidratos de carbono o de la fibra que tú comiste anteriormente. Por eso es tan importante hacer la comprobación. Y lo mismo lo que tú dices, es que somos productores de metano, o sea, el metano está en nuestro colon, por lo tanto, que haya una basal de metano elevada no significa que tengas un sobrecrecimiento bacteriano. Lo que sí que se invoca, pero también que es controvertido, es eso, es que una mayor producción de metano favorece la presencia de estreñimiento. Bueno, lo mismo, la mayoría de estudios vienen del mismo grupo, que es Marc Pimentel, y sigue siendo controvertido. Claro, pensar que hay una sola bacteria, ni Methanobrevibacter, que es el causante de todos los males intestinales y del SIBO, me parece que es muy, muy, muy ingenuo. Bien, ha llegado otra pregunta, a ver un momentito, aquí, sí. Una pregunta técnica, básicamente. ¿Qué sucede cuando los pacientes son estreñidos y tienen SIBO de intestino delgado distal y la glucosa se absorbe antes? ¿Cómo harías el diagnóstico entonces? Según esto preguntaría, bueno, ¿cómo hacerlo entonces? ¿El qué? La pregunta es, duda, ¿cuando son estreñidos? Sí, pero su tiempo de tránsito de intestino delgado es normal. O sea, realmente el estreñimiento no viene por una alteración de intestino delgado. O sea que si tienen un SIBO con glucosa, el pico se producirá precoz porque se va a producir en intestino delgado, pero la llegada del carbohidrato al ciego será la misma. Es decir, otra cosa distinta es en un paciente con una pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, caso rarísimo, en el que su intestino delgado sí que tendrá una alteración motora. Pues estoy casi seguro que va a tener SIBO de verdad, porque lo tienen la gran mayoría de ellos. Pero recordar eso, ¿no? que el estreñimiento es fundamentalmente colónico, no de intestino delgado. Vale, ¿alguna cuestión entre vosotros? Sí. Yo quiero preguntarle a Fermín y a Pancho. ¿Qué pasa cuando se hace una colectomía, Pancho? ¿Dónde se van todas esas bacterias? Es un problema. O sea que ahora empieza a haber ya más estudios. O sea, el paciente que tiene una colectomía total, cada una colectomía parcial no pasa nada. Pues, se adapta en días o en semanas, incluso la absorción de los líquidos y todo. Pero una colectomía total sí que se ha visto que cambia completamente la metabolómica, sobre todo la metabolómica, es decir, los metabolitos que se producen cuando comemos vegetales. Parte de la nutrición de los vegetales depende de muchos polifenoles que ahora se le está dando más importancia porque son antioxidantes,
posiblemente es lo que explica más de los beneficios de la dieta mediterránea, del aceite de oliva y estos polifenoles. Bueno, pues cuando hay una colectomía total, cambia mucho la metabolómica, incluso no se recupera años después. O sea, en individuos con ileostomía, aunque empiezan a tener un poco más en terminal, más algo de producción, pero estos individuos o estas personas tienen más riesgo de diabetes tipo 2, más riesgo de hígado graso, más riesgo de enfermedades metabólicas. Es decir, que el tema es difícil. Claro, sí. claro, porque al final a estos pacientes desde el punto de vista nutricional, claro, les tendríamos que modificar la dieta, porque no hay gente que se empeña en darle, venga, vamos a darle fibra, vamos a darle prebióticos, Sí. claro, no, si no tienen bacterias, ¿no?, que van a metabolizar eso. No lo pues sé, pero probablemente. especulando es posible, porque ahora es posible que a lo mejor se les tenga que dar más polifenoles, porque al final lo que te interesa es lo que entra a la sangre, ¿sabes? O sea que las bacterias están ahí, pero las bacterias que entran a la sangre no las queremos. O sea, queremos las bacterias que trabajan y nos producen metabolitos interesantes para nuestra... Y Fermín, entonces, ¿cómo interpretamos un test de glucosa o de lactulosa en un paciente con colectomía? ¿Cómo lo interpretamos? Pues, no lo vamos a poder interpretar. Vamos, yo no le pediría a un paciente con una colectomía un test de sobrecrecimiento. Va a tener diarrea seguro, tendrá una mala absorción de ácidos biliares, el break colono-intestinal está absolutamente alterado y pobrete, pero lo que vamos a medir es cuando le llega a la bolsa de colostomía el hidrato de carbono, o sea que realmente no le veo yo indicaciones a estos pobres que pueden que tengan un sobrecrecimiento, pero es que es un poco lo mismo de antes, o sea, en este caso yo sin ninguna duda haría un tratamiento empírico. Yo tengo dos preguntas, Una pregunta más de la audiencia. ¿Hay algún beneficio de hacer tratamiento cíclico una semana al mes en vez de los 14 días en el tratamiento del SIBO? O sea, la pregunta es como si se hiciera un tratamiento de prevención de la recurrencia o de la diverticulitis. Bueno, así que contéstalo tú si quieres. Bueno. No, a ver. Eso es una extrapolación. Sí que lo que se recomienda son 14 días, dosis plenas, a veces damos dosis insuficientes y en la práctica clínica se hace habitualmente esto de repetir ciclos, pero un poco mensual, pero no por una evidencia concreta, sino por similitud con otras patologías en las que se usan también los antibióticos. Sí, es por similitud. Hay un estudio que es el Target 2, te acordarás tú, Juan Enrique, que se diseñó de una forma muy interesante, que era que se daba rifaximina a los pacientes y luego se veían dos cosas. Una, los que eran respondedores tenían tendencia a responder, los que no habían respondido a la primera no les des más porque no van a responder. Y entonces era como un estudio muy abierto porque era muy bonito, en el que lo que se hacía era que cada paciente tenía que hacer su nueva tanda cuando volviese a tener síntomas, ¿no? Y entonces se vio que la variabilidad era muy grande, pero sin embargo la media, que además es una media fácil de acordarse, eran 90 días. Es decir, va desde los 7 hasta los 6 meses, pero la media de repetir una tanda en un paciente con síndrome de intestino irritable que responde a rifaximina son 90 días, es el Target 2. Y es un American Journal of Gastro, creo. Y bueno, o sea, es decir, igual que en divertículos haces fijo cada mes, en estos pacientes es preferible adecuarlo a cuando usted note que clínicamente está peor hacer la tanda. Yo añadiría, si me permites, Agustín, hay un estudio francés reciente que lo que hacen es hacer un tratamiento cíclico durante 3 meses, cambiando, rotando los antibióticos, ¿no? Pero en pacientes con, digamos, con SIBO verdadero, gente que tiene patología gastrointestinal. Parece que rotar los antibióticos es más eficaz que hacer un tratamiento siempre con el mismo. ¿Y confirmas, Fermín, si confirmas con otro test? No. Yo en la práctica clínica no, es decir, puedes hacer un diagnóstico inicial y luego si responde sabes que es un respondedor, pero lo iréis viendo. A mí me parece que es un engaño cíclico, ¿no? A mí me vienen muchos pacientes que vienen con los mismos síntomas y que te vienen diciendo, y además en los 4 últimos estudios que me han hecho con lactulosa, sigo saliendo positivo, ¿no? En los 4 y en los 26 que se haga usted después, los han interpretado a los 110 minutos, o sea que puede usted seguir haciéndose lactulosa toda su vida, que nunca lo corregirá, ni tampoco. Y entonces no es que
la rifaximina, la neomicina, el metronidazol no le cubre el SIBO. Es que no es la causa el SIBO de sus síntomas. Yo tengo una pregunta muy rápida para Javier. Tengo una pregunta rápida para Javier. No sé si tiene que ser rápida también. No sé, bueno, es que es como de quién quiere ser millonario. Porque te voy a hacer que pongas en orden 4 factores. Yo creo que tu primer estudio, no sé si fue el primero, pero de los muchísimos que has hecho y súper buenos de permeabilidad, el primero yo creo que fue el que hiciste con estrés en voluntarios sanos. ¿Quién quiere ser millonario? Ponme en orden si tú tienes que poner un tratamiento con supuesta alteración de la permeabilidad y luego lo comparamos muy brevemente con lo que se hace normalmente, estos 4 factores. Dieta, probióticos, terapia cognitivo-conductual y glutamina. De más importante a menos importante. La dieta es lo más importante, ¿no? Terapia cognitiva. Terapia cognitiva es un intestino irritable. Vale, terapia cognitiva. ¿Probióticos o glutamina? Bueno, probióticos sin duda el último, ¿no? El segundo depende del background. Si hay evidente un background con alteración psicológica sería la terapia y si no sería la glutamina, en ese orden. Y el último sería el... Porque tú sometías a estrés a los voluntarios sanos y clarísimamente aumentaba la permeabilidad. Sí, muchísimo. Una última pregunta, porque... Pero, claro, también hay diferencias entre hombres y mujeres, en fin, todo eso es... La pregunta es, si no hay respuesta clínica a la rifaximina o una reconocimiento precoz de los síntomas, ¿qué alternativas se pueden ofrecer? Si no hay respuesta clínica a la rifaximina... Que te va a ocurrir en un 50% de los casos. ¿Qué alternativas para el SIBO? Para el SIBO. A mí, si no hay una respuesta, lo primero que hago, nuevamente, es que parece que soy un anti-SIBO, ¿no? O sea, el SIBO existe y yo doy antibióticos y doy rifaximina, pero lo primero que me planteo nuevamente es el diagnóstico. O sea, es decir, si tiene una diarrea, yo le voy a dar lo que tú vas a hablar luego, yo le voy a dar colestiramina, o si es central, le voy a dar un antidepresivo tricíclico o tal. Vale, que sí, que lo mismo, que podemos dar neomicina, sí, que puedas dar metronidazol también, que puedas dar una combinación de rifaximina y neomicina, vale, pero es que yo creo que ahora esa es la clave. hay un empecinamiento. La clave es cuál es la causa del SIBO. Claro, hay un empecinamiento y tratar la causa del que el SIBO, diagnóstico ha sido SIBO. Es que a lo mejor el señor no mejora o la señora porque no es un SIBO, piensa en otra cosa. Vamos a seguir.